Muy bien, ahí está. Espero que esto quede grabado y se lo podamos pasar al aula virtual porque en este momento está grabando en mi computadora. Bueno, con las limitaciones de tiempo que nos impone esta cursada en particular, les decía que el proceso de ordenamiento territorial es uno de tantos, el método de ordenamiento territorial es uno de tantos métodos que hay para planificar el uso del territorio. De todo lo que hay de bibliografía sobre ordenamiento territorial, elegí este libro que está editado cuyos editores son, uno de ellos, el principal es una especie de prócer que tiene José Paruelo, que es muy conocido, laburado mucho tiempo en el Chaco, Chaco semiárido, Chaco árido. Ahora es un investigador principal de CONICET que ahora está medio retirado viviendo en Uruguay, pero sabe muchísimo de este tema y bueno, si tenemos suerte, la próxima clase un alumno de él, alguien que trabajó con él, nos va a poder dar un pantallazo de ordenamiento territorial. Está medio ocupado el compañero Daniel Soma, pero puede ser que nos pueda brindar una charlita en el marco de la clase que viene. Bueno, le decía, este libro recopila todo lo que son conceptos como para entender y aplicar el ordenamiento, conceptos como para entender el ordenamiento territorial y sus bases, después métodos para trabajar en los en las distintas etapas del proceso, y después tiene varias experiencias de ordenamiento territorial, algunas bastante interesantes, aplicables, que se pueden aplicar a las realidades que ustedes viven, más que todo acá en el noreste del país, que están casi todos vinculados a esta zona, y otras que tal vez le falte un poco a nuestra zona o no sean tan aplicables. Entonces, si arrancamos con lo que es los conceptos de ordenamiento territorial, ustedes tienen el capítulo 1, en donde se desarrolla básicamente cuál es la idea del ordenamiento territorial. Es de qué forma actúa el proceso para poder generar un plan, programas y proyectos para llevar a cabo lo que nosotros decidimos como colectivo de planificador, que es lo que es mejor para el territorio. El capítulo 2 es lo que ustedes vinieron trabajando ahora sobre el tema en donde se explica de qué forma se construye una base física de información, preferentemente de base científica, para describir el territorio. Pero hay otras formas también de describir el territorio que tiene que ver con la descripción de la realidad socioeconómica y sociocultural, que son dimensiones que en general nosotros veníamos diciendo que como gente vinculada a la conservación solemos tener ciertas dificultades para incorporarlas y para entenderlas. Pero no es solamente nuestra dificultad, sino que de todos los que tienen alguna formación, ya sea agronómica, ya sea ambiental, ya sea forestal, no estamos muy capacitados y preparados para ese tipo para incorporar esas dimensiones al análisis. Es bastante difícil y en general, como anécdota, ahora estamos armando una diplomatura de agroecología para campesinos, para gente de la chacra, para colonos.
y lo estamos armando con un grupo de trabajo de la universidad que tiene ya trabajado el tema de agroecología. Lo que se resulta muy difícil para nosotros, para los que estamos formados en lo que tienen formación universitaria, es ponerse de igual a igual con gente que no la tiene para discutir y sacar entre las dos partes lo que se dice hacer un intercambio de saberes y generar un camino común. Bueno, eso es muy difícil, sobre todo porque los que tienen formación universitaria, los que tenemos formación universitaria, tendemos a creer que lo que tenemos que hacer es un derrame de conocimiento. Bueno, eso también pasa en los procesos de ordenamiento territorial. Generalmente se conforma un grupo, que es el grupo planificador, y el grupo planificador intenta conducir a todos los actores clave del territorio que no forman parte del grupo planificador y que en general no tienen el mismo nivel académico, intenta conducirlos hacia donde uno tiene la idea que tienen que ir. Bueno, eso es lo más difícil de hacer, que es el de construir un saber más horizontal. Eso es lo más complicado con lo que se van a encontrar en general. Entonces tenemos la descripción física y después tenemos lo que es la descripción socioeconómica y cultural del territorio. Tenemos la dimensión política, porque muchas veces político-institucional, y la parte normativa, que muchas veces hay que... el estado actual de la normativa nos pone un, un marco en el que es muy difícil moverse en el corto plazo, capaz que es más fácil moverse en el mediano plazo, modificando la normativa, pero es algo que hay que tener en cuenta también. Bueno, todo eso está desarrollado en los capítulos del 1 al 9 y luego hay alguna cuestión metodológica que nosotros ya hemos estado ya hemos estado de alguna forma tratando, eh, que tiene que ver con cómo incorporar a los actores, de qué forma hacemos procesos de participación y un tema que vamos a trabajar ahora, que es uno de las que yo considero las mejores formas de generar un proceso de discusión para pensar en el futuro, que es la planificación por escenario, la planificación prospectiva. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy y vamos a conversar solamente, expresar o plantear el tema de lo que sería el monitoreo, que es otro tema que es importante. Y luego, bueno, ustedes haremos algún trabajo para ver qué se fijó de todo eso, y luego a partir del capítulo 15 en adelante tienen varios ejemplos de experiencias de ordenamiento territorial. Si ustedes se fijan después del capítulo 20, tienen una serie de fichas. Esas léanlas, porque en esas fichas es como una síntesis inicial de los procesos de ordenamiento de un montón de lugares, y nosotros vamos a hacer, para que ustedes se fijen cómo definen a los actores, cómo definen el objetivo del ordenamiento, eh, qué instituciones hacen el ordenamiento, es el marco normativo, define la ubicación geográfica. La ficha es la que nos plantea el problema y cómo lo vamos a solucionar y de dónde vamos a sacar las herramientas y demás. Nada, esto es lo que podemos trabajar con el tiempo que tenemos. Me parece importante que ustedes tengan a este libro como que lo tengan como una guía, una base para volver a visitarlo, ir leyéndolo de a poco, y con el tiempo que tenemos lo que yo hice fue extraer lo que me parece que sí o sí tenemos que manejar y que mejor puede servirles como herramienta.
Por eso no puedo dejar de mostrarles cuál es todo el proceso y si quieren ahondar en eso, tener una herramienta para hacerlo, pero tampoco nos podemos extender demasiado en desarrollar todo el libro, todos los contenidos de la metodología, porque no terminaríamos. Y como les dije, algunas se superponen con otras materias que ustedes están cursando, así que de alguna forma van a tener cubiertos los temas. En este punto, siendo 10 y 17, abro a ver si quieren consultar algo y seguimos. Muy bien. Hagamos una cosa, si quieren, como estamos solapa, si tienen, no vamos a hacer preguntas por el chat, sí, porque va a ser imposible. Cuando yo empiece la presentación no voy a poder ver el chat y nada. Así que vamos a hacer un pequeño bloquecito y vamos a ir habilitando consultas. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Yo llegué tarde, no sé si ya preguntaron lo de la subida al aula virtual que no aparecía. No, no preguntaron, pero todos tomaron la iniciativa. No sé qué pasó ahí con el aula virtual. Tampoco soy muy hacker para darme cuenta, pero un error mío seguramente. Pero mándenlo por mail. Yo lo subo al aula virtual a todo y Ah, armo de una. la Ok, devolución. buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Claudio, no se te escucha. Se ve que estás queriendo decir algo, pero no te escuchamos. No, no se te escucha, Claudio. ¿Querés consultar por el chat? Ahora lo voy a poder leer, en este momento lo puedo leer. Cuando empecemos a presentar ya se va a complicar. Mientras escribe Claudio, ¿alguien quiere hacer otra consulta? Muy bien. Bien. Voy a... Vamos a pasar a lo que sería el primer tema de hoy, eh, que es el método de planificación por escenario. Arrancando de vuelta, tenemos un proceso de ordenamiento como hicimos el otro día en clase, ¿no? Agarramos, tenemos una definición, el objetivo del ordenamiento, más o menos, lo que es la idea, cuál es la idea que tenemos, por qué estamos ordenando un espacio, definimos quién va a hacer ese trabajo, definimos un presupuesto y hasta ahí medio que vamos, como les decía, estamos en un plan de gestión, no hay mucha diferencia. Ahora acá empieza en la, a ver, vamos a ver. Dice Claudio.
Mi esfuerzo fue el soporte del mapa y me faltó el desarrollo sociopolítico del municipio de Fraclán, que está en proceso de creación institucional. Ok, ok, perfecto. Sí, la idea era simplemente que armen lo que hubiese de información, tratar con el último trabajo práctico, la idea era que traten de cavar ahí, de buscar y por donde hubiese información que les pueda servir para construir la base física de descripción del territorio que habían elegido. En algunos casos van a tener más información, como dice Claudio, para el caso del municipio de Fracrán, bueno, capaz que la información de todo el municipio de San Pedro, de Fracrán se desciende de San Pedro, ¿no? De San Vicente. Bueno, ahí probablemente hay más info. Pero bueno, ahí lo vamos viendo. A la miércoles, eso sí que va a estar complicado. De 3 municipios. Bueno, entonces, este tema de la planificación por escenario o planificación prospectiva, lo que hace es, una vez descripto, se describe la situación actual, y lo que se hace es generar una proyección hacia adelante que nos permita trazar distintos escenarios para ver, como para prever qué es lo que podría pasar en cada uno de los escenarios, y luego el proceso de ordenamiento elige qué escenario prefiere y a partir de ahí genera planes, programas, proyectos para ir hacia ese punto, hacia ese escenario que queremos. Entonces, les dejo ahí la primera definición de qué estamos hablando con un proceso de planificación por escenario. Es un proceso sistemático participativo para recopilar los conocimientos que nos permitan construir visiones de futuro a mediano y largo plazo con el objetivo de movilizar decisiones que hay que tomarse en el presente para construir el futuro deseado. Hasta ahí se entiende. Lo que hacemos es recopilamos todos los conocimientos, incluso lo que es importante que hay que, en esto de planificación por escenario, cuando se proyecta el futuro, muchas veces hay que tener en cuenta lo que pasó para ver cuál es lo que se llama el escenario más probable, o en inglés, business as usual. O sea, si todo sigue igual, esto va para allá. O sea, es lo que yo decía, si nosotros tenemos una tasa de deforestación, pongámosle, de 5.000 hectáreas por año, entonces no tenemos como futuro más probable que si tenemos 100.000 hectáreas, vamos a tener el año que viene 100.000 hectáreas. O sea, no tomamos eso como el punto de partida. El punto de partida es dinámico y lo que tenemos es que el año que viene vamos a tener 95.000, el otro año 90.000. Ese sería el futuro más probable. Entonces, las preguntas a hacerse para construir un escenario. ¿De dónde venimos? O sea, ver el pasado y cómo se fue desarrollando hacia el presente. ¿Dónde estamos ahora? O sea, lo que sería la foto de ahora, con todas la mayor cantidad de indicadores descriptivos de la situación actual que necesitemos. ¿A dónde vamos? Es esto que les decía. Si trazamos en una analogía, digamos, muy, muy burda, si trazamos la línea de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, eso se llama primer escenario tendencial. Y luego, ¿a dónde queremos ir?
muchas veces, ¿a dónde queremos ir? Es decir, ¿qué tenemos que modificar o qué variables se van a tener que modificar para lograr modificar ese escenario tendencial si no es el mismo que queremos finalmente que ocurra? Y luego, entre donde queremos y donde podemos, siempre, o casi siempre o usualmente, hay alguna divergencia, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿a dónde podemos ir? Nosotros querríamos ir hacia acá, pero ¿a dónde podemos ir en función de una proyección de los distintos indicadores o de los distintos factores que consideremos para la planificación? Acá está, tenemos la definición de escenario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un escenario? Antes de que lo exprese yo, ¿alguien quiere más o menos tener expresar lo que le parece que sería una idea de escenario? ¿No? Bueno, sigo. Estaba en la pantalla, así que no era tan difícil. La, la superficie donde ocurren las cosas, donde se producen distintos tipos de situaciones, donde se construyen cosas. El escenario eh, espacial que también conlleva todo una historia, ¿no? Y, sí, yo le diría, el escenario espacial es una dimensión del escenario. El escenario tiene componentes, tiene un componente social, cultural, económico, normativo, político. Todo eso es el escenario y la diferencia, tal vez es más fácil ver cuáles son las diferencias, viendo la diferencia entre distintos escenarios, entender bien lo que es un escenario. Es la proyección, vieron lo que dice, posible historia o supuesto. Nosotros suponemos este escenario, si no tenemos deforestación va a ser este escenario. O si no tenemos, por ejemplo, si no tenemos precio de la soja, va a haber este escenario. Si el precio de la soja sube, va a haber este otro, porque va a modificar un montón de cosas y no va a generar fuerzas que van a actuar sobre el territorio en determinada dirección. Había levantado la mano Natalia y después Bruno. Sí, profe, pero yo ya, o sea, como que ya dijo todo lo que era, no pasa nada. Ah, bueno. Bruno, Sí, yo quería decir que posibles escenarios podrían ser donde eh, justamente están esos conflictos sociales y, y- y donde uno ve, digamos, la situación actual y trata de solucionar esos conflictos, pero como había dicho, si no se planifica hacia dónde quieren ir a largo plazo, tampoco eh, puede tener una visión de esos escenarios, digamos. Pero básicamente era eso, los escenarios donde se realizan los conflictos, digamos, sociales, ambientales, que están vinculados. Era eso nomás el aporte. bien, bien. Hay que entender el escenario como una idea de si se lleva a cabo, si ocurre determinado conflicto o si ocurre determinado evento o una serie de eventos, el escenario es el estado final o la sucesión de estados posteriores. ¿Se entiende? Pongámosle, si el evento es, hay un cambio político general a nivel país, pongámosle, hay un cambio político radical o a nivel país en el que de repente se libera, por ejemplo, se deja de controlar no hay retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Entonces, el escenario que construimos es, hacemos una prospección y decimos, si no hay retenciones a las exportaciones agropecuarias y no hay limitaciones no hay ninguna limitación a la exportación y esto dispara un proceso dispara ciertos procesos. Bueno, empezamos a pensar, ¿qué proceso dispara? Bueno, si no hay ninguna retención, entonces los que están en el límite en el límite de rentabilidad y no plantan soja, pongámosle, porque con las retenciones ganan, con retenciones ganan 10, sin retenciones ganan 15, y entre 10 y 15 está la posibilidad de que eso sea rentable o no, y que eso quede para otro tipo de uso como ganadería o algún cultivo más local. Eso me va a generar un escenario de aumento de 20 millones a 23 millones de hectáreas de soja y una disminución de 3 millones de hectáreas de otros cultivos que suelen ser para consumo interno. Bueno, ese escenario nosotros agarramos y decimos, en 5 años vamos a tener 23 millones, vamos a tener menos producción de carne, aumento del precio de la carne, aumento del precio de esto, disminución de esto. El escenario final es eso, es la descripción de la situación de la situación pasado un tiempo, pueden ser 5 o 10 años. Y se puede hacer otro escenario alternativo diciendo, no, en vez de que esto pase así, vamos a pesar de que vamos a decir un escenario con aumento de retención. Entonces, cambiando valores de variables que afectan al territorio y proyectándolas en el tiempo, construimos lo que sería el escenario. Otro escenario puede ser para determinada zona, puede ser, bueno, tenemos un OTBN, un ordenamiento territorial de bosque nativo, que definió como un mosaico de rojo, amarillo y verde una superficie de bosque en determinado lugar. El nuevo ordenamiento territorial, que ustedes saben que por ley teóricamente debería ser cada 5 años, define que todo lo que era amarillo, todo lo que era verde pasa a amarillo, porque ustedes saben que no se puede retrotraer de rojo a amarillo, de amarillo a verde, estaría prohibido, no se puede, porque por la ley de ¿cómo es que se llama? No me sale la palabra. Que impide que se disminuya la categoría de conservación una vez definido el ordenamiento. Si vos tenés un escenario en donde 250.000 hectáreas, de las cuales 100.000 eran verdes, pasan a amarillo, entonces vos podés proyectar ese escenario hacia adelante y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el territorio con estos cambios? Entonces, fíjense, después Sí, Pato. Hola Juan y compañeros, justamente a lo que estás hablando está pasando algo parecido en el Chaco, que aparentemente Capitanich está firmando un decreto donde está cambiando los colores de los bosques y los aprovechamientos, digámoslo, justamente lo que vos estás diciendo. Sí, sí, pasó en varias provincias. De hecho, Misiones tiene, por ejemplo, algunos cambios de regresivos también. Recuerdo, ya tengo en la memoria claramente la última propuesta forestal San Jorge de Arauco, que pasó de amarillo a verde. Y hay otras que sí fueron cambios, digamos, de verde a amarillo, pero pasa en todos lados, sí. Sí, sí. O sea, siempre hay una tendencia. Cuando se hicieron los primeros OTBN no tuvieron. En Salta también, en Salta hay creo que 3,5 millones de hectáreas de amarillo en el Chaco, que primero las desmontan sin autorización y segundo que hubo incluso hubo un decreto o sea, cuando se aprobó la ley provincial del OTBN, la ley tenía un artículo que decía que el gobernador podía cambiar las categorías, de bajarle categoría a los bosques, y eso llevó a un conflicto en Corte Suprema que paró 1 año y medio la actividad forestal en Salta en el 2010, 2011, 2009, 2010, 2011 y parte.
por ahí, por esa fecha. Pero sí, por eso le digo, pasa. Pero volviendo a nuestro tema, fíjense, yo después dejo esta presentación colgada, fíjense cuando esta diapositiva que en este momento está proyectándose, describe lo que es un escenario, y lo que dice abajo sobre los productos finales es como para que se entienda bien qué es un escenario, ¿sí? Cómo termina, cuál es el producto. Después, ahora vamos a ver cómo se llega hasta ahí, pero el producto final del escenario, que no es solo una foto no es solo una foto o una imagen satelital, sino una serie de factores, de valores, de factores, como puede ser algo que no siempre que no se puede expresar en un mapa, como mano de obra empleada en determinado uso de la tierra. O puede ser también cantidad de gente enferma de cáncer por el uso de algún tóxico, como puede ser, no sé, algún producto agroquímico prohibido. Esas cosas también son parte de la descripción del escenario, o incluso nivel de escolaridad, puede ser, depende. Hay relaciones de producción en el territorio que también tienen que ver con eso, ¿sí? Ustedes saben que hay, ahora un poco menos, ¿no? Pero en el noroeste el cultivo de tabaco ha tenido durante muchos años una impronta de trabajo infantil que era que bueno, naturalmente después impacta sobre la escolaridad de los chicos y sobre la salud también. Hablo del noroeste, ¿no? En el noreste se configura de forma diferente la cuestión, que no digo que no impacte, pero que se configura de forma diferente porque son producciones más familiares, vinculadas a pequeñas unidades productivas y demás. Bueno, bien. Entonces, habíamos dicho, cómo construimos los escenarios? La mejor forma es proponer y responder preguntas científicas, ¿sí? Acerca de cómo va a ser el futuro. Nosotros agarramos los factores que pensamos que van a impactar sobre el territorio y los proyectamos de una forma tal de que no sean antojadizas nuestras suposiciones sobre el futuro, sino que tengan un asidero científico. Datos, estudios, todo lo que pueda demostrar o que estamos haciendo una proyección ajustada a una posible realidad que va a existir realmente. Y luego, la segunda etapa de esta metodología es cómo planeamos, cómo actuamos frente a estos escenarios construidos. Generalmente, lo que se hace, les decía, es elegir uno de ellos. Esto ya se hace en un ámbito participativo, para ver qué escenario es el que elige la asamblea de actores clave y equipo planificador, y a partir de ese se empieza a armar el plan de ordenamiento territorial. Por eso la construcción de escenarios es una etapa intermedia entre lo que sería el armado del diagnóstico y lo que sería el armado del plan en sí de ordenamiento territorial, que es el que nos dice qué tenemos que hacer para lograr lo que nosotros queremos. Esto es importante señalar lo siguiente: en todo
proceso de planificación, ustedes recordarán lo que hicimos cuando charlábamos acerca de los planes de gestión. Tenemos que entenderlo, si lo entendemos bien, lo entendemos con lo que se llama un proceso iterativo. ¿Qué es iterativo? ¿Alguien me puede decir? A ver si estamos despiertos, porque si no, yo estoy hablando acá y no sé, como no puedo ver, no sé si están. Que se Es revisa. claro, un proceso que tiene una evaluación, una revisión y que eh, va viendo si se fueron cumpliendo los objetivos, las metas y los indicadores, y después se vuelve a planificar nuevamente sobre lo que no se hizo, lo que se quiere mejorar, y es como que es una etapa de construcción de conocimiento a raíz del aprendizaje de la experiencia, creo. Bien, bien, exactamente. Por eso esta figura circular en donde no hay, si uno la mira así, no sabe por dónde empieza. ¿Sí? Es como un sistema continuo en donde nosotros, por sencillez, simplificación del proceso, decimos vamos a empezar por la etapa preparatoria y el diagnóstico y de ahí vamos pasando. Bueno, lo que nos dice esto es que siempre estamos actuando, estamos replanificando y eso lo tenemos que ordenar para que lo que hacemos nos sirva de alimento para una reflexión, esa reflexión nos sirva para una nueva planificación, para un nuevo diagnóstico y planificar otra vez y seguir. Siempre el proceso es iterativo. Si no, no estamos aprendiendo de los errores, no estamos aprendiendo de lo que hicimos bien y no vamos a poder crecer, vamos a estar siempre estancados en el mismo lugar. Entonces, vamos a esto que es como voy para atrás y para adelante. Esto es una forma de nosotros ordenarnos para decir, lo agarramos de algún lado. Nos agarramos de algún lado, pero esto no quiere decir que la planificación siempre empiece de esta forma. ¿Sí? Les vuelvo a decir, fíjense en las etapas. No difiere demasiado de lo que es un plan de gestión. Siempre planificamos de la misma forma o con la misma filosofía y la misma forma de organizar el proceso de planificación. Solo que acá estamos trabajando con una técnica en particular, ¿sí? Que es la técnica de construcción de escenario. Vamos a ello. Por supuesto que sí voy a colgar esto en la página. ¿Qué hacemos con alguien? Pongamos un ejemplo de escenario para llevar a una situación concreta lo que estamos diciendo y para que se pueda explicar mejor. Yo necesito que alguno de ustedes proponga un ejemplo de qué es lo que queremos planificar. Podemos, un ejemplo que por ahí manejemos de alguna forma todos. Hemos trabajado en clase distintos ejemplos de análisis de territorios y qué sé yo. Si quieren, tomamos la reserva de la biosfera de Jabotí como un ejemplo. Fíjense que ustedes tienen acá, esto es un dibujo unidimensional, ¿no? Entonces, cuando tomamos un ejemplo de planificación, fíjense en este gráfico. Este gráfico tiene lo que venimos diciendo. Sobre cualquier factor que tomemos de análisis, pongamos, en este factor de análisis, pongamos, si quieren, estado del bosque. ¿Sí? ¿Cómo medimos?
Yo soy forestal, así que no se me ocurren otros ejemplos muy divertidos, pero estado de bosque, ¿cómo lo medimos? Bueno, tenemos el inventario forestal nacional que tiene en Yabotí, no sé, debe tener 30 parcelas, no sé qué. Hagamos de cuenta que el inventario forestal nacional fue hecho en el 2000, fue revisado en el 2005, en el 2010 y en el 2015. Entonces tenemos varios datos. No creo que en el caso ese hubiese sido así la curva, pero hagamos de cuenta que esto es un gráfico que nos muestra en forma inversa, o sea, nos dice el grado de degradación del bosque. ¿Sí? O mejor, no, para que nos sirva esto. Esto nos da una idea del estado del bosque, listo. Fíjense, ¿de dónde estamos y hacia dónde vamos? Esto se puede medir en metros cúbicos por hectárea de madera o en metros cuadrados por hectárea de área basal, en cantidad, básicamente en cantidad en existencia de madera en el bosque. Entonces, una vez que hago la proyección, yo digo, antes veníamos con los bosques muy degradados, dejamos de usarlo porque hicimos todo un trabajo, o ahora se está mejorando y pasamos del punto inicial, que era ahí donde dice pasado, venimos mejorando y llegamos al punto actual. Ahora trazamos el escenario. ¿Cuáles serían las variables que me generarían el futuro 1, futuro 2, futuro 3, futuro 4, futuro 5, distopía, utopía? De lo que está ahí, ¿cuáles creen ustedes que serían las variables que me generarían un camino hacia alguno de esos futuros? O sea, la variable, díganme una, que nos puede conducir a cualquiera de esos futuros. Cric, cric. Y puede ser la misma normativa la que está, la que habría que modificar, digamos, para que no se siga degradando ese bosque o para que haya un manejo efectivo. Sí, puede ser. Puede ser puede ser que yo tenga una normativa que me dice, vieron la normativa de biosfera de extracción, es medio rara, pero en un momento se usaba una curva mínima de Liouville, no sé qué miércoles, o si no se proponía que la alternativa era la de manejo por diámetros mínimos de corta. ¿Sí? Tomemos diámetro mínimo de corta, entonces agarrás y tenés una lista de los diámetros mínimos a partir de los cuales se puede cortar un árbol. Bueno, como dice Bruno, si agarramos y viene una autoridad y dice, bueno, en vez de que el diámetro mínimo de corta sea 60 para tales especies, 50 para otra, 40 para otra, voy a empezar con 50, 40 y 30. Entonces, ahí voy a tener una habilitación mayor. Entonces, ese pequeño cambio que es en la dimensión normativa, me va a generar un cambio en esta variable que estoy midiendo acá. ¿Por qué? Porque en vez de sacar tantos árboles, el que va a sacar madera va a poder sacar legalmente, sin problema, muchos más árboles. Entonces, el estado del bosque que se venía mejorando según este gráfico puede irse hacia el futuro 3 o hacia el futuro 4. Si bajo más todavía los diámetros mínimos de corta, me puedo ir mucho más para abajo. Entonces, aplicando ese escenario y aplicando técnicas que nos permiten prever, ¿por qué? Porque yo tengo las existencias de madera en los inventarios forestales que se hacen ahí, que se hace todo muy bien, que nadie inventa nada, son inventarios, pero nadie inventa nada. Sé lo que crece el bosque, entonces yo digo, si saco tanto, le permito sacar tanto, según el inventario me queda tanto, entonces la existencia del bosque, el cálculo de existencia se va a ir para abajo si yo bajo el diámetro mínimo de corta.
Si yo lo mantengo así como está, pongámosle que me voy hacia el futuro 2. Si yo quiero irme hacia el futuro, si lo mantengo como está, me voy hacia el futuro 1. Fíjense que mantiene la línea. Y si quiero mejorar, puedo aumentar los diámetros mínimos de corta para que siga mejorando aún más la existencia del bosque en esta dimensión que me interesa a mí, que es puramente ambiental. Sí, Pato, vos habías pedido la palabra. Sí, Juan, también puede ser la pérdida de la categoría de biosfera, porque si deja de ser biosfera puede hacerse un manejo como el común de los bosques, como el común de las otras superficies que se hicieron manejo de bosque. Bien, ¿qué implicaría la pérdida? Sí, es otra variable del mismo tipo, Ujú. ¿cómo se llama? Normativa, ¿no? Sí, tipo normativa, sí. Y entonces, ¿qué pasaría? Y, yo En un creía escenario futuro, vos podés decir, hago un escenario manteniendo las cosas como están. Hago otro escenario con pérdida de la categoría de reserva de biosfera. ¿Y qué variable o indicador usarías en ese caso para hacer los dos escenarios? y la pérdida de masa boscosa sería uno de los principales. Claro, Eh, porque la pérdida, claro. Entonces usaría superficie de bosque. sí, Muy después, bien. Sí, bueno, sí, sí, expansión demográfica de gente. claro, está bien porque la pérdida de categoría de reserva de biosfera traería aparejada la habilitación o la posibilidad de habilitar el cambio de uso de suelo en esa zona, que no está Es, permitido el día de hoy. sí, Entonces sería un buen indicador, una buena forma de medir la evolución, medirla en función de la la superficie total de bosque. Y a eso habría que sumarle otros indicadores si queremos, si estamos haciendo un ordenamiento territorial completo, ¿no? Sumamos otros indicadores. Podemos sumar indicadores ambientales como calidad del agua, de los arroyos, podemos sumar indicadores sociales como trabajo y desarrollo de la zona aledaña, podemos sumar indicadores ambientales también como humedad, no sé, otras cosas que podrían estar involucrándose acá, porque, como le decía, vamos a tener una multiplicidad de situaciones que van a ser vistas desde distintos puntos de vista por distintos actores. A mí, en lo particular, a mí, a todos nos parece que lo de la reserva de biosfera tiene que mantenerse y tiene que encontrarse una forma de manejarla que permita su manejo a perpetuidad, pero a otros actores que van a estar sentados ahí definiendo, pongámosle si se quiere hacer un ordenamiento territorial, les va a parecer que tal vez, ya nos ha pasado, pero aquí que les puede contar que siempre la gente de Biosfera venía con proyectos de decir, déjennos de montar el 10%, plantamos hierba y listo, y no molestamos más. Siempre hay ahí, entonces van a tener gente entonces hay que medir los indicadores también de como de cantidad de trabajo, de cantidad de dinero que generan los productos que salen de los bosques de la reserva, todo eso habría que medirlo también para generar ese futuro. No sería solamente este gráfico que es unidimensional, que es un factor, sino una multiplicidad de factores. Ahora, ¿cómo decidimos? Bueno, acá le digo, descripción, como le decía, la descripción tiene que ser, ahora, ¿cómo definimos qué factores elegimos para describir no tanto para describir, porque nosotros podemos describir el territorio de una infinidad de formas. Podemos agarrar y decir, bueno, vamos a agarrar la reserva de biosfera, vamos a ver
cuánta gente vive alrededor, las necesidades básicas insatisfechas de la gente, la producción que hacen sus chacras, la producción que se hace dentro de la reserva, cuánta gente trabaja dentro, el estado del bosque de la reserva. Podemos hacer muestreo de cámaras trampa para ver cómo están las poblaciones de las distintas especies de macromamíferos de la reserva. Podemos evaluar o hacer una crónica del estado y de la integración de las comunidades originarias. Podemos ver el estado de la normativa. Todo eso va a ser como la descripción, los factores, las descripciones. Ahora lo que nosotros necesitamos es describir los procesos territoriales que ocurren y luego elegir los procesos territoriales sobre los que vamos a planificar, los posibles escenarios. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Quién me puede describir un proceso territorial? ¿Qué es un proceso territorial? Y en ese sentido, por ejemplo, acá en las 2000 hectáreas, se fue construyendo todo, eh, los distintos territorios de acá, se fue construyendo mediante una dinámica particular en la que estaba vinculada a una situación actual muy específica del momento y fue transformándose, derivándose de una manera muy... eh, bueno, se fue construyendo mediante una situación política, social determinada y desarrollándose en ese sentido, transformándose a lo que es hoy en día y como en constante... Sí, está bien. ¿Cuál sería el proceso que se dio ahí y que se puede seguir dando hacia el futuro? ¿Cómo lo podés describir como proceso? Puede ser, por ejemplo, eh, habilitación desmonte para habilitación, para habilitación de áreas urbanas, o sea, o desmonte sí, para ampliación de casco urbano, principalmente. O se puede decir ocupación de tierras desregulada, porque entonces el proceso es eso, ocupación de tierras, ocupación pacífica de tierras, podríamos decirle al proceso. La pregunta es, ¿sigue ese proceso? Sí, bueno. ¿Eso puede servir como factor determinante para trazar un escenario? Sí. ¿Qué otro proceso está ocurriendo en ese territorio? Llegada de servicios por parte de la provincia y municipalidad. Eso también es un proceso que ocurre en el territorio. Otro proceso que ocurre en el territorio, venta, regularización de tierras ocupadas. Ese es otro proceso que, que puede servirnos, porque vos decís regularización de tierras ocupadas. Si empieza a haber regularización de tierras ocupadas, puede haber varias... eso puede dispararse para dos lugares. Por un lado puede incentivar la ocupación de tierras a raíz de que la gente dice, listo,
me voy allá sabiendo que el día de mañana voy a tener mi lote registrado, o puede ser al revés. La regularización de tierras puede actuar como un freno al avance y a la compartimentalización del territorio. O sea, el que tiene una chacra grande, que ahí es 1 hectárea, pongámosle, en vez de venderla en pequeñas chacritas, dice, no, como las están regularizando, yo prefiero dejar esto así, que nadie entre y lograr el título. Y una vez logrado el título, vemos. Entonces, eso es un factor que puede dirigir la construcción de escenarios hacia lugares diferentes. Así como ese, hay otro montón de factores que pueden estar ocurriendo. Cambios políticos en el gobierno municipal. Los que conocemos Misiones sabemos que muchas veces en otros municipios, yo no quiero hablar de Iguazú particularmente, no lo tengo fino, pero en otros municipios hubo un proceso, en los procesos electorales ocurre que los que quieren acceder a la intendencia como que negocian con tierras fiscales o con tierras armando intrusiones para que después la gente quede armando o facilitando intrusiones para conseguir votos. Bueno, eso podría ser un factor. Hay otro montón de factores. Otro factor es ampliación de la red vial. Si vos decís, bueno, se está ampliando la red vial. Si eso se acelera, ¿no es cierto? O decir, bueno, acá en este lugar si yo hago una ruta, ahora se está planificando hacer, creo que la ruta 15, y no me acuerdo qué otra ruta. La ruta 15 es una ruta que va de Monte Carlo hasta Farcramp. Bueno, esa ruta puede iniciar un proceso vos decís, si se hace esta ruta o si se hacen más rutas, entonces es más probable que la gente se vaya a vivir o intente ocupar terrenos que tienen su titularidad un poco floja y al haber una facilidad de ingreso, lo pueden hacer. Ese es un proceso territorial. La construcción o la ampliación de la red vial puede disparar procesos para un lado y para el otro. Entonces lo tenemos como un posible proceso territorial clave. ¿Sí? Entonces describimos todos los procesos territoriales y luego tenemos que elegir cuáles nosotros usamos para prever escenarios. ¿Se entiende? ¿Qué proceso vamos a elegir para prever escenarios? ¿Alguien consulta sobre esto antes de seguir avanzando? Porque ahora vamos a la forma en la que elegimos los procesos para prever escenarios. ¿Sí, Pato? Sí, por ahí viste que veo una forma es de que, bueno, lo que quedaba en las 2000 hectáreas era expansión demográfica debido a que Iguazú no tiene para dónde crecer. Entonces, el ejército cede esta porción de tierra donde el Estado se hace cargo creando un área protegida, una reserva de uso múltiple, donde por falta de personal del Estado en hacerse cargo de esta reserva, se genera esta intrusión desmedida, donde empiezan a entrar gente de todos lados. En 2, 3 días se juntaron como 3.000 o 4.000 personas para ingresar al área, digamos, tomando un lugar sin tener una visión, digamos, de desarrollo sustentable. Digamos que después se formaron estas asociaciones, que es la ACTRI, la ATRI, que reunieron a los agricultores, digamos, y por suerte medio que porcionalizaron, hicieron un régimen de
de parcelas ahí que, para poner un poco de orden, digamos, pero fue totalmente nula la presencia del Estado, digamos, en gestionar esta parte de poder hacer esta expansión demográfica de manera sustentable. Eso por ahí quería acotar al respecto de las 2.000 hectáreas. Tomemos la descripción de Pato, que yo creo que tiene matices con lo que él dijo, pero tomemos la descripción de Pato y veamos qué proceso territorial podemos identificar ahí y usarlo para proyectar. ¿Qué proceso territorial? Fíjense, vinculado a lo que dijo sobre la génesis de la situación. Lo que pasó ahí, tómenlo así, pasó que hubo que el ejército cede una superficie cede una determinada superficie para ampliación del ejido urbano del pueblo y declaran una reserva de uso múltiple con una idea de que esa ampliación tenga, yo creería que un fin de producción sustentable en pequeñas unidades, y eso se dispara hacia una ocupación total de la superficie que ahora termina siendo un área donde hay barrios, hay pequeñas aglomeraciones que son como barrios, otras zonas con lotes más grandes, y de a poquito se va construyendo una extensión de la ciudad. Digamos, ¿qué factor, qué proceso territorial permitió eso? ¿Por ausencia o por presencia o por ausencia? ¿Qué proceso territorial podríamos identificar ahí? Tiren. Buenas. Por ahí podría ser también, sí, decisiones políticas, digamos, que podrían de una manera directa o indirecta impulsar los cambios, digamos, porque hace unos días salió un decreto o algo así, que se crea el registro único, no, hace unos meses creo, registro único de solicitantes de lotes familiar urbano, y bueno, y hay para lotes, eso, familiares urbanos y productivo agrícola, o sea, donde las personas entran y se anotan el lugar donde se ocupan las tierras, digamos, y dice que esto es una política de acceso igualitario o algo así, y para planificar proyectos según las necesidades de la población, dice este registro. Sí, bien. No sé si tiene que ver con lo que hablaban los compañeros. Yo creo que sí. Yo creo que un proceso, podríamos identificar como proceso territorial la presencia del Estado provincial en el ordenamiento del territorio, pongámosle, o la presencia del Estado en el ordenamiento del territorio, en la organización del territorio. O sea, tanto lo que vos comentás como otras iniciativas previas que eran, por ejemplo, el registro de barrios populares y demás, lo que sería el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, son iniciativas a nivel nacional que tienden a registrar y ordenar la propiedad de un territorio que ustedes imagínense que son 1.500 y pico de hectáreas, las cuales no tienen un solo papel. O sea, hay más de 1.000 familias viviendo en un lugar que no tienen ningún tipo de papel, ni permiso de ocupación, ni nada. Entonces, podemos decir, proceso territorial.
ordenación de la, o sea, o registro de la, un proceso territorial puede ser el registro y mensura de la propiedad de la tierra por parte del Estado. Por ejemplo, eso podemos tomarlo como proceso territorial. Y vamos por acá. ¿Sí? Es un factor, decimos venimos acá, se va registrando, pongámosle, hagamos como que nosotros, algo que no pasó, pero hagamos de cuenta que pasó. Que en el 2016 empezaron a registrarse la propiedad de la tierra, se avanzó hasta acá, y ahora tenemos la posibilidad, estamos en el punto azul, y tenemos la posibilidad de decir, seguimos registrando la propiedad de la tierra y pasamos de este punto azul, que es la mitad de la superficie registrada, a este punto, seguimos por el mismo camino, empezamos a registrar más, nos vamos para arriba, registramos menos, nos vamos para abajo. Pero el proceso territorial el de registrar la propiedad de la tierra, está relacionado con otros procesos. Así como si de repente se hace el tendido eléctrico, eso también está vinculado a otros procesos. Si hacemos el tendido eléctrico, ahí hacemos el tendido eléctrico y hacemos una red vial, entonces vamos a incentivar la ocupación o vamos a ampliar la cantidad de gente que viva ahí en las 2.000 hectáreas. Esos procesos están conectados y tal vez también esté conectado con otro problema que pueda haber, que colapse la red de agua, que no haya, por ejemplo, en las 2.000 hectáreas no hay distribución de agua, entonces todo el agua es con pozos que si se aumenta la densidad poblacional ya no van a dar abasto para proveer de agua a las familias, entonces genera un nuevo problema que es el de armar una red de distribución de agua. Bueno, los distintos factores tienen dependencia e influencia. Y cuando hacemos una lista completa de factores territoriales que están influyendo sobre los procesos y sobre el territorio donde nosotros, o que se están desarrollando en el territorio que nosotros identificamos, una de las formas de definir qué factores nos conviene usar para trazar los escenarios que queremos, para trazar los escenarios hacia adelante que nos sirven para ver cuáles son las posibles fotos del futuro que nos interesa y que puede servirnos para planificar nuestro territorio, son estas dos variables. Como una es la influencia y otra es la dependencia. Y se hace una matriz de influencia-dependencia agarrando los factores de a dos. Decimos, bueno, tenemos un factor que es titularización de la tierra. ¿Va para arriba o va para abajo? O sea, ¿se titula más, se titula lo mismo o no se titula nada? Ese factor de titularización de la tierra afecta a otro factor como la densidad poblacional, pongámosle. Porque si titularizan la tierra, eso va a afectar a la densidad poblacional, porque o va a seguir aumentando, y eso es lo que tenemos que prever y ver cómo viene hacia adelante, capaz que sea nuestra incertidumbre, o va a bajar. Pero seguramente la titularización de la tierra va a afectar, va a tener influencia sobre la variable, sobre otras variables. Ahora, ¿qué variables afectan a la titularización de la tierra? O sea, ¿de qué variables depende la titularización de la tierra? Pongámosle, puedo decir, tal vez dependa del resultado de las elecciones, de una variable política, o capaz que sea bastante independiente. Entonces, nosotros agarramos y hacemos una matriz, o sea, hacemos una matriz de a dos. Ustedes saben cómo se hace una matriz, ¿no? Fila, columna, en el lugar donde se encuentra la fila y la columna le ponemos un valor. Y le decimos un factor influye mucho sobre el otro factor,
un factor influye mucho sobre un tercer factor, un factor no influye nada sobre un cuarto factor, y lo que se hace es esa matriz que después, aplicando un programita que lo que hace es análisis multivariado, no nos vamos a poner a aprender de análisis multivariado, pero simplemente haciendo la matriz y aplicando el programa, logramos definir cuáles son, en función de un eje influencia-dependencia, cuáles son los procesos críticos, que son de esos procesos críticos que es ahí en esta diapositiva. A la derecha, arriba, están los procesos que tienen alta dependencia, o sea, dependen de muchos procesos, y a su vez influencian a muchos procesos. Esos son los procesos críticos sobre los cuales voy a construir escenarios. ¿Sí? Esa es una forma. Ustedes tengan en cuenta, fíjense, ahora les voy a poner todos los procesos territoriales que se listaron para un trabajo de territorial, para un ordenamiento territorial en particular, que es en el departamento de Tupungato en Mendoza. Fíjense, 36 procesos territoriales. 36 procesos territoriales y cómo los definen y cómo los clasifican después. Bueno, una vez que se clasifican, esto les queda para ustedes, aparte está en una bibliografía anexa que les voy a poner ahora, que es cortita, está particularmente este proceso. Fíjense, de todos esos procesos territoriales críticos que definieron, se fijan cuáles están en una dimensión ambiental, económica, más que todo, espacios adaptados le llaman a lo que es infraestructura y demás, y política institucional. Y a partir de eso se define, se elige, esto ya se hace en una asamblea, en un proceso participativo, se elige cuáles de estos procesos elegimos para hacer nuestras proyecciones. Hay otra forma de construir ese criterio para elegir cuáles son los procesos que nosotros queremos proyectar para generar los escenarios sobre los cuales vamos a planificar, que es un eje en donde ponemos importancia en las ordenadas y gobernabilidad en las abscisas. ¿Qué quiere decir gobernabilidad? Es la posibilidad que tenemos de influir sobre el proceso. E importancia, bueno, claramente la importancia de ese proceso, la relevancia de ese proceso, cómo influye sobre el territorio. Fíjense que en este dibujo lo que se hizo fue los mismos procesos que habíamos visto antes, se los clasifica y se dice, a ver, ¿cuáles son los más importantes? Todos los que están de la mitad para arriba. ¿Y cuáles son en donde más podemos influir? Porque hay procesos que son súper importantes, pero seguramente no vamos a poder influir, como el clima, digamos. O qué sé yo, un proceso, las diferencias climáticas año a año. Bueno, sí es muy importante en un lugar árido, pero no vamos a poder influir sobre eso, la precipitación. No vamos a poder influir, vamos a poder influir sobre otras cosas. Entonces definimos, y a partir de esta misma lista, definimos cuáles son los que son importantes y están dentro de un espacio de gobernabilidad, o sea que los podemos de alguna forma modificar o actuar sobre ellos, y de ahí elegimos cuáles vamos a usar. ¿Sí? ¿Cuáles vamos a usar? Los que nos generan incertidumbre crítica. ¿Qué quiere decir? Los que no sabemos cómo pueden llegar a evolucionar. Y ahí pasamos a generar, una vez que tenemos cuáles son los factores, decimos, bueno, habíamos dicho, el factor de
Eh, evolución de la tenencia de la tierra en las 2.000 hectáreas. O sea, partición de los lotes, o no, vamos con el que habíamos dicho, regularización de la tenencia de la tierra. Bueno, ahí tenemos, lo ponemos como hipótesis. A ese le sumamos otro, qué sé yo, una cuestión internacional, que si el real sigue valiendo muchísimo, eso genera una presión y incentiva a la gente a venirse a vivir a Iguazú, porque es un lugar donde se comercia todo el tiempo, los contrabandistas compran terreno cerca de las 2.000 hectáreas, porque de ahí pueden bajar al Paraná y llevarse las cosas, entonces eso actúa sobre el territorio. Bueno, entonces generamos 3 escenarios. El escenario tendencial es lo que va a pasar si todo sigue como está. Y de acuerdo a lo que querramos nosotros en nuestro ordenamiento territorial, seguramente que en este caso lo que queremos hacer es mejorar y que ese lugar quede ordenado, tenga servicio, la gente pueda acceder, esté bien y se mantenga, y también que genere un espacio de convivencia con las áreas protegidas que rodean a las 2.000 hectáreas. No nos olvidemos que hay 3 áreas protegidas rodeando esa zona. Bueno, entonces nuestro escenario deseado sería que eso se ordene, se estabilice, llegue a un nivel de crecimiento y se respete la interfaz urbano-bosque. Y el escenario pesimista, por ahí podría ser que esto se desmadra, se va a vivir un montón de gente y todo empieza a generar la presión para que se sigan habilitando tierras para la ampliación urbana. ¿Sí? Y generamos 3 escenarios y a partir de ahí empezamos con nuestro proceso de planificación. Ahí es donde empezamos, cuando tenemos 3 escenarios tendenciales, ahí empezamos el proceso de ordenamiento, elegir cuál es el escenario, a dónde queremos ir, en función de la posibilidad que tenemos, y a armar los planes, programas y proyectos para lograr el escenario que elegimos como al que queremos ir. Bien. ¿Les parece? Abro consultas. Ok, profe. Hola Paola, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Cualquier cosa, contamos lo menos. Buen tiempo. ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Bien, bien, che. Ahí está. No, María Ángeles. La brigada de Pilcomayo ahí está. Ahí está. Profe, Bien. disculpas. No, no pasa nada. ¿Tu mano levantaste vos, Pato, o ya había quedado levantada de antes? No, había levantado ahora. Ah, bien, bien. Bueno, por ahí que te quería decir algo al respecto que es muy interesante esta parte del programa. Interesante. Me gusta mucho. Lo que me hubiera gustado más hubiera sido poder darlo en clase y tener un poco más de práctica de estas últimas dos bolillas que son las, creería yo, un poco más importantes para nuestro desempeño, digamos, en nuestro trabajo. Me
me quedo como con ganas de más y la falta de poder cursarlo porque es la forma que yo más entiendo es particularmente esto, ¿no es cierto? Para mí, me gusta tener la clase en vivo y en directo que estar eh, en el Zoom, en el Zoom. Así que bueno, me pareció esta parte que en un proceso de aprendizaje me hubiera gustado tenerlo en vivo. Me quedo con muchas ganas de adquirir más conocimiento, pero bueno, es la ventana que tenemos ahora y quiero que por ahí quede esto para que alguien, que en el futuro no vuelva a pasar, ¿viste? Porque justamente esta parte para mí es muy interesante. Bueno, eso nomás quería agregar al respecto de la cátedra. Sí, a mí me pasa lo mismo en la dificultad de trabajar así a distancia, pero bueno, vieron que la carrera en realidad está planteada hacia adelante, si finalmente se aprueba, está planteada hacia adelante como una carrera 100% virtual, porque está pensada para esto, ¿no? Para darle una opción a gente que trabaja en lugares bastante alejados. Así que, pero sí, en este caso, realmente lo que yo les propongo es que en el transcurso del tiempo que nos queda, que definamos si quieren clase de consulta. Yo ahora les voy a colgar, ya les digo, les voy a colgar en la página el otro texto que es ustedes del texto que les colgué tienen el capítulo 12, este que es puntualmente de esta metodología de construcción de escenarios. Y después hay un pequeño librito que también les va a ayudar mucho. Y les digo, hagamos lo que haga falta de clases de consulta. Ustedes se ponen de acuerdo entre varios como para decir, hacemos una clase que sirva a varios, una clase de consulta, y la armamos, no hay problema. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar sobre este tema, a ver cómo lo... Perdón, es el capítulo 11. El capítulo 12 es algo que me parece que va para otro tipo de... otro nivel de abstracción. En el capítulo 11, ahí van a tener todo, está bastante claro, fácil de leer y yo les propongo que hagan una revisión de esto, más lo otro que voy a colgar, y ahí fijamos una clase de consulta. Y ya para la próxima clase lo que me parece que es importante es hablar sobre el tema de qué forma medimos el éxito o fracaso de un plan una vez que lo hacemos. Que eso es algo importante, que está asociado a lo que habíamos hablado de monitoreo, que es algo que se hace poco en los planes de gestión, pero que es fundamental para cualquier plan de ordenamiento y para evaluar el éxito o el desempeño, vamos a decir, de un plan. Para poder hacer esto de la evaluación y a partir de la evaluación volver a planificar y volver sobre el proceso. Pregunten. Juan, para el caso de identificar los procesos, digamos, para determinar un objetivo,
de ordenamiento. Si yo, un territorio que es un municipio, por ejemplo, y yo me fijo como objetivo, por ejemplo, mejorar el bienestar de la población de ese municipio, de las áreas rurales, por ejemplo. Si yo quiero, cuando hago el diagnóstico y la situación actual, quiero identificar las actividades productivas, ¿cómo me proyectaría yo, si yo veo que, eh, como dijiste hoy, el tema de la forestación, el tema de que si no hay un impuesto a las exportaciones, como que se va ampliando el territorio de zona productiva hacia los ambientes conservados y naturales? Si yo quiero identificar los procesos de eso, de ese, ¿cómo se dice? De esas actividades en el territorio, con qué información me valdría yo para poder proyectar a futuro, digamos? Bien. No sé si se explica Sí. la pregunta. Por ejemplo, si fuera el caso de que vos estás analizando un territorio donde tenés una tasa alta de deforestación, o nada, vos suponés que va a aumentar la tasa de deforestación, entonces uno de los procesos que tenés es proceso de deforestación. Eso es un proceso de aumento de superficie deforestada, o proceso de deforestación, aumento de superficie deforestada. A su vez, ese proceso está enlazado con otro proceso que tal vez vos podés ponerlo como aumento de la producción de determinada cultivo. Ponle ahora que hay como un boom de la hierba, o decir aumento de la superficie de hierba. A eso también lo podés enlazar con un proceso que está ocurriendo, que es la afluencia el proceso de degradación del valor del peso, o de degradación del tipo de cambio. Yo pensando en San Antonio, poner, ¿no? Si tenés un área de frontera, donde del otro lado tenés una población, del lado brasileño tenés una población mucho más numerosa que del lado argentino, sumando, ¿no es cierto?, haciendo un radio de 50 kilómetros. Si los términos de intercambio monetario varían mucho, bajando el valor del peso, eso genera, lo vemos todos los días, lo que vivimos acá en la frontera, genera una afluencia bestial de gente del otro lado que viene y compra, y eso afecta e induce determinado comportamiento por parte de los habitantes de este lado. Si vos tenés claro, pensás más o menos qué comportamientos induce, lo podés poner como factores. Por ejemplo, puede haber, de repente se convierte en San Antonio, pongámosle, hagamos un ejercicio así como de fantasía, se convierte en un polo comercial en donde se arman un montón de chiringuitos para vender cosas, y eso hace que los jóvenes se vayan de la chacra, vayan al pueblo a aprovechar esas oportunidades. Entonces vos como proceso podés poner éxodo rural, pero también como proceso podés poner
degradación de los términos de intercambio comercial, de los términos de intercambio monetario. Bueno, después podés hacer escenarios diciendo, bueno, ponle que haces tu matriz y te queda degradación de términos de intercambio monetario o cambio. Sí, pongámoslo así, degradación de términos de intercambio monetario. Vos podés hacer 3 escenarios. ¿Siguen los términos de intercambio como están ahora? ¿Mejoran los términos de intercambio bajando el valor del real? ¿O empeoran los términos de intercambio y el real pasa a valer 5.000 pesos? Ahí tenés 3 escenarios. Y el resto de las variables que vos tenés acá, algunas no van a ser muy afectadas, supongo, como el proceso de deforestación, a menos que baje tanto los términos de intercambio que los brasileños vengan a comprar tierras acá para plantar soja o para no sé qué cosa. Puede afectar el otro factor que vos identificaste como aumento de la superficie sembrada de hierba, porque es una frontera muy permeable y si hay hierba, los brasileños te van a comprar toda la hierba contrabandeada que haga falta, porque les va a súper convenir y le va a convenir a los de acá venderle la hierba a los brasileños, o el tabaco, como todos, como están diciendo ahora que se va a instalar una procesadora de tabaco en San Antonio. Y va a afectar tal vez el éxodo rural. Ahora, si cambian los términos de intercambio y el dólar, pongámosle, relativamente, en vez de estar no me acuerdo cuánto está ahora, creo que 100, 200, no sé, está a 30, como hace un tiempo, o a 70, cambian esos términos de intercambio, deja de haber ese tipo de presión y ese escenario vos lo tenés que planificar en cuanto a valores, o sea, producción en la chacra, tendencia de deforestación, ingreso de la gente, todo, eso es la construcción de escenario. Ahora, ¿a vos te parece que la degradación de los términos de intercambio o los términos de intercambio monetario es un factor que nosotros podamos manejar? Claro, no, al ser frontera donde hay mucho contrabando es difícil, porque No, no, pero aparte los términos de intercambio se deciden en otro nivel, digamos, se deciden a nivel país, ponele, y capaz que más arriba. Bueno, es cierto que si el domingo vean a quién votan, ¿no? Pero los términos de intercambio no los decidís territorialmente. Otras cosas sí podés decidir más a nivel local. Otras cosas sí se pueden decidir más a nivel local, porque vos podés entonces hacer... en este caso el ordenamiento eh, tendría que ser como ajustado a, a la planificación urbana que se está generando. Es como que la zona rural, como que se está, como que la mancha urbana es como que se está yendo, como que se está cada vez agrandando, pero no en los parajes, algo así. Como que Yo te diría que si yo... a pesar de que hay poca población. No, no, claro. Lo que pasa es que si vos decís voy a ordenar un territorio eh, como el de San Antonio, o para que otros chicos también lo tengan más o menos una idea. Yo digo, voy a ordenar un territorio como el de allá el departamento Güemes en Chaco, pero dejo afuera los pueblos. O sea, voy a ordenar el territorio del municipio de San Antonio, pero solo la parte rural. A mí me parecería un error, porque no podés ordenar el territorio o hacer un plan a mediano plazo desconociendo, o sea, disociando una parte de la otra. Como tampoco podés hacer un plan de manejo o de gestión de un área protegida haciendo de cuenta que está en una isla y no entendiendo en el contexto en el que está anclada el área protegida.
Entonces sí, yo diría, si vas a hacer el Tuve una ordenamiento de ese municipio, tiene que ser urbano y rural y las consecuencias y el juego entre lo que pasa en ambos lugares. Claro, yo tuve esa dificultad ahora para definir mi objetivo en el trabajo, justamente porque la zona urbana está bien aislada de la zona rural y hay pocos habitantes. Y lo que conecta son los caminos de comercialización y, y, y eso es como lo que hace el fluido, digamos, de la población que también interactúa con el país vecino en ese Claro, transporte de mercadería y comercialización. Pero lo que se ve como están creciendo manchones de ¿cómo se dice? Como la mancha urbana está creciendo en varios eh, parajes y también está habiendo mucho cambio de uso del suelo, como que se está yendo para las dos áreas protegidas y para la zona Andresito. claro. Bueno, importante agarrar y decir, bueno, tengo cambio de uso del suelo. Eso lo podés, es un factor que podemos controlar. Pongamos, no nosotros, ¿no? Sino si realmente hubiese un proyecto de ordenamiento territorial bancado, avalado desde el Estado provincial, que es la autoridad jurisdiccional, que dice, bueno, describimos, tenemos un proceso de cambio de uso del suelo eh, bastante dinámico. Como organismo provincial, ¿es algo que podemos controlar? Sí, digamos. Podemos decir que no ha sido correctamente controlado hasta ahora, pero es algo que compete y en algo en lo que puede influir el Estado. De hecho, el Estado provincial, si hace un plan convocado y hace todo eso, puede agarrar y decir, mira, tenemos este proyecto de ordenamiento territorial que hicimos participativo y todo eso, me voy a un ente financiero de los que financian a los estados, como el GEF o el PNUD u otros, o la CAF o ese tipo de cosas, y le digo, che, si ustedes me dan plata, yo puedo, fíjense, yo hice dos escenarios, uno con ustedes dándome plata para controlar la deforestación y hacer un plan de desarrollo sustentable, y otro sin que ustedes me den plata. Fíjate, este plan tiene 5.000 hectáreas de deforestación en 10 años y este tiene 50.000. Entonces yo hasta lo puedo presentar como un proyecto para el mecanismo para un proyecto red en el fondo para el clima. Digamos, ¿se entiende? Yo puedo agarrar y usar ese factor que sí puedo modificar, que tal vez no lo puedo modificar ahora, pero que sí es algo que se puede modificar, que no es como la precipitación o el clima en general, sino que yo lo puedo modificar y para modificarlo solo necesito hacer un plan y plantear cuál es el costo y demás. La planificación por escenario me puede servir para eso, para decir, variando este factor, lo más probable es que esto evolucione así, aumenta la deforestación, disminuye aumenta la deforestación, aumenta la degradación, disminuye la posibilidad de dar trabajo a la gente acá, genera un montón genera todo esto. Si yo tengo si yo puedo solucionar esto con una pequeña inversión, bueno, transformo esa realidad a algo mucho mejor, pero lo puedo mostrar con datos fidedignos, con proyecciones creíbles y con participación social de los actores del territorio, ¿no? Que ya habíamos visto en ejercicios anteriores cómo hacer para que la participación sea genuina, amplia y dé los resultados que queremos que nos dé ese tipo de procesos, ¿no? Bien, sí.
Si quieren, a ver, yo tengo un par de números de WhatsApp. Para acelerar, yo les mando ahora por WhatsApp y después pongo en la página, que suele tardar en disponibilizarse, el otro documento que les comenté. Yo se lo voy a pasar a algunos compañeros para que lo puedan o por mail. Ahí está, se lo paso por mail. Total, todos me escribieron por mail. Y ustedes leen esta presentación y nos encontramos de vuelta a la 1:30, hacemos una horita más para que puedan desarrollar las consultas, puedan desarrollar y pensar las preguntas que les haga falta, que quieran hacerme. Profe, ¿hasta qué Profe, hora es la clase? Y ahora qué? cortamos a las 12 y arrancamos a la 1:30 para ir una horita más. Ok. Vale. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Usted va a habilitar en el aula, en el campus, para la entrega del trabajo también ahí? Entonces no queda vacío el campus. Sí, ya mismo Ah, hago eso ahora en el recreo. ok, ok. Eso más. Disculpe. Gracias. Bueno, ahora les paso todo, entonces, y seguimos a la 1:30. Ok, profe.